¿Cuántos han venido a buscar una palabra? ¿Pueden decir conmigo, necesito una palabra? Necesito una palabra. Vamos a hacer una consejería multitudinaria. ¿Sabe lo que significa una consejería? Que yo no sé cómo usted viene y usted no sabe lo que yo voy a predicar. Y usted necesita respuestas. Diga conmigo, respuestas. Diga, necesito respuestas. Entonces, a través de la Biblia, a través de la palabra, Dios nos habla. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Entonces yo quiero predicar esta mañana con todo mi corazón acerca de un tema de un rey que fue rey durante 52 años. Entonces la pregunta que surge es: ¿cómo un rey puede mantenerse en el tiempo 52 años reinando? David reinó 40 años. En la Biblia nos habla de un hombre que reinó 52 años. Entonces la pregunta es: ¿dónde está el secreto? ¿Dónde está el secreto de este hombre para mantenerse 52 años en el reino? Quiero que pongamos en la Biblia, segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 3. ¿Cuántos están preparados para oír esta palabra? Dice así la Biblia: de 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar. 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre, Jecolías de Jerusalén. Número 1, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Diga, mi padre. Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él lo prosperó. Dios lo prosperó. Él persistió en buscar a Dios. Y cuando él persistió en buscar a Dios, Dios lo prosperó. Josías no está aquí esta mañana con nosotros, pero el Dios de Josías está aquí con nosotros. Lo que Dios hizo ayer, Dios lo quiere hacer hoy. Y la Biblia dice, y lo dice Pablo, que todo lo que está escrito en la palabra es para nuestra enseñanza. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios es para nuestra enseñanza, ¿verdad? Entonces la historia que vamos a predicar, que vamos a hablar en esta mañana, debe inspirarnos para el hoy. Porque uno puede reinar a corto, a mediano o a largo plazo. Uno puede tener una empresa a corto, a mediano o a largo plazo. Uno puede tener un matrimonio a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, ¿verdad? Entonces esta mañana Dios nos ha traído para hablarnos de cómo se logra de manera humana, aquí abajo en la tierra, cómo se logra que usted y yo podamos ser un matrimonio a largo plazo, tener empresas a largo plazo, tener un reinado a largo plazo. ¿Cómo se logra? Porque tú y yo podemos comenzar algo que nunca terminamos. Tú y yo podemos comenzar algo que a la mitad del camino lo desechamos, porque no vemos fruto, porque no vemos resultados. Pero Dios te ha traído esta mañana para hablarnos a largo plazo. Dios quiere que tú y yo podamos ser hombres y mujeres que podamos mantenernos en el tiempo, ¿verdad? Que Dios nos ayude.
¿Qué fue lo diferente que fue Uzías? ¿Qué marcó la diferencia en este rey? Número uno, diga conmigo, número uno, hizo lo recto ante los ojos del Señor. ¿Cuántos creen que Dios nos ve? Él conoce tu entrar y Él conoce mi salir. Él te conoce, Dios me conoce. Y esta mañana lo primero, estamos hablando para lograr cosas a largo plazo. Lo primero es que el rey Uzías hizo lo recto ante los ojos del Señor. ¿Pueden decir conmigo, hizo lo recto? Primera base, primer principio. Tú y yo tenemos que hacer lo recto ante los ojos del Señor. La Biblia dice que Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres. Entonces Dios te ha traído en esta mañana para que tú y yo podamos a largo plazo poder lograr mantenernos, consolidar las metas, los propósitos que Dios ha puesto en tu corazón. Y lo primero que Dios te dice a ti y me dice a mí, haz lo recto. Sé una persona correcta. Lo primero que Dios te dice, no dice ora, canta. Él dice haz lo recto ante los ojos del Señor. Él lo ve todo. ¿Dónde me esconderé? ¿Dónde te esconderás? Donde Dios no nos veas. Entonces, lo primero que hace es hacer lo recto ante los ojos de Dios. Si yo hago lo recto ante los ojos de Dios, también voy a hacer lo recto ante los ojos de los hombres. ¿Verdad? Segunda cosa, hizo conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. La importancia de los papás sobre la influencia de sus hijos. Él hizo conforme a todo lo que hizo su padre. ¿Cuál era su líder? ¿Cuál era su Superman? Su papá. ¿Quién era su ídolo? Su papá. Y él hizo conforme a todo lo que hizo su papá. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Quiero que pongamos 2 Timoteo 1:5. 2 Timoteo 1:5, por favor. Dice así. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, diga mi abuela, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Amén. Jessica está en Estados Unidos, en Dallas, con uno de mis hijos, Israel. Fue a visitarlo. Entonces me llevé a mi mamá para mi casa. Estoy con mi madre. Y en esto de conversar, y decía, ¿cuáles eran las características de mi abuelo? Le decía. ¿Qué es lo que lo hacía resaltar a mi abuelo? Porque mi abuelo murió joven, entonces, pero mi mamá lo conoció mucho más a mi abuelo. Y después le dije, mi abuela. ¿Qué es lo que tú hacías resaltar de la abuela? Bueno, yo conozco las características de mi mamá y conozco las características de mi papá. Y llegamos a una palabra, generosidad. El abuelo era generoso, el hijo era generoso, el nieto generoso. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, esta palabra, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Estoy seguro que en ti también. Entonces, si a lo mejor usted tiene un abuelo o un papá que a lo mejor no era cristiano e hizo las de Kiko y Caco, usted tiene que declarar que en mí se corta la maldición y que a través de mi vida, mis hijos y los hijos de mis hijos, ellos van a ser bendecidos de parte del Rey de Reyes y del Señor de los Señores. ¿Cuántos lo creen? Estoy seguro que lo que había en tu abuela está en tu mamá y ahora está en ti. ¿Cuántos dicen conmigo? Estoy seguro.
Entonces, aquí hay cosas importantes de los padres, de cosas que recibimos los viejos. Y claro, yo recibí de mi abuelo la generosidad, recibí de mi papá la generosidad. Entonces, yo también mantengo la misma generosidad. Y estoy seguro que Israel, el David, el Feña, la Daniela, que son mis hijos, ellos también van a mantener esa generosidad. Que Dios nos bendiga. Entonces, hacer lo bueno. La Biblia dice, decirle al justo que le irá bien. Al justo le irá bien. Diga conmigo, le irá bien. Quiero que pongamos en la pantalla Deuteronomio 6:18. Mire, ¿por qué es tan importante que tú y yo seamos rectos? Dice, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová. No solamente tú y yo tenemos que ser personas rectas, tenemos que ser personas buenas. Para que te vaya bien y entres y posees la buena tierra que Jehová juró a tus padres. ¿Cuántos quieren que le vaya bien? ¿Cuántos quieren que le vaya bien aquí abajo en la tierra? Para que te vaya bien y entres y posees la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Para eso Dios te dice, haz lo recto y haz lo bueno, para que te vaya bien. Si no te está yendo bien, haz lo bueno, haz lo recto, para que te vaya bien. Porque si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Amén. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo dijo, Dios lo va a hacer bien. Hay una versión que dice, haz lo que el Señor aprueba como recto y bueno. Porque hay mucha gente buena. Su vecino es bueno. Pero la Biblia dice, haz lo que el Señor aprueba, lo que es recto y bueno. Así serás dichoso y tomarás posesión de la tierra fértil que el Señor prometió a tus antepasados. Haz lo que el Señor aprueba como recto y bueno, así serás dichoso. ¿Cuántos quieren ser dichosos? Haz lo bueno y haz lo recto. Entonces, número 1, haz lo bueno y haz lo recto, conforme a lo dicho de tu padre. Número 2, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que él buscó a Jehová, él lo prosperó. Le escribí 2 versiones. La primera versión dice, recurrió a Dios mientras vivió Zacarías. Zacarías era el profeta que lo educó en el respeto a Dios. Y mientras recurrió al Señor, Dios le dio prosperidad. Otra versión, buscó a Dios en el tiempo de chaparro. No, dice Zacarías. ¿Quién le enseñó a temer a Dios? ¿Cuál es la labor que yo tengo como pastor? Enseñarle a temer ¿a quién? A Dios. Cuando usted viene aquí a la iglesia a buscar una palabra, mi responsabilidad como pastor es enseñarle cómo se teme a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces dice, buscó a Dios en los tiempos de chaparro, quien le enseñó a temer a Dios, y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. O sea, lo prosperó, le dio éxito, le dio prosperidad. O sea, mientras tú y yo busquemos al Señor, Dios nos va a dar éxito. Amén. Entonces, no solo somos gente buena, no solo somos gente recta, seguimos el ejemplo del papá, pero tenemos que persistir en buscar a Dios por cuanto la responsabilidad que tenemos. Recuerde que usted era rey y usted tiene una responsabilidad como esposo, sacerdote de su casa. Entonces usted y yo tenemos que buscar al Señor.
Que Dios nos bendiga. ¿Quién era Zacarías? Zacarías era un profeta de Dios. Zacarías, Dios a través de su palabra indica que Zacarías era un hombre entendido en visiones de Dios. ¿Qué significa eso? En el literal, era un hombre que tenía revelaciones especiales de Dios. Entonces cuando usted viene aquí a la iglesia, cuando usted viene aquí a la casa del Señor, yo tengo que ser un Zacarías, que debo tener una revelación, debo tener una palabra de Dios para usted. Esa es mi responsabilidad, porque Zacarías era un hombre entendido en visiones de Dios. Entonces cuando usted viene aquí a la iglesia y se sienta en la iglesia, yo tengo que tener algo de Dios para usted. Me voy para la casa. Cuando usted viene aquí a la iglesia, cuando usted viene del norte, del sur, del oriente o del occidente, cuando usted viene aquí a la iglesia a buscar, mi responsabilidad es tener algo de Dios para usted. Y eso va a marcar la diferencia. Eso va a marcar la diferencia. Entonces, por eso le dije al principio, vamos a tener una consejería. Hay una palabra que en algún momento va a surgir de parte de Dios para usted. Y eso se le va a revelar en su espíritu. Y cuando se le revela en su espíritu, eso va a producir cambios. Porque lo que nos cambia es la revelación de Dios. Que Dios nos bendiga. Quiero que pongamos 2 Corintios 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. De repente nosotros los pentecostales, este versículo lo dividimos en dos. Solo lo leemos no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Pero arriba dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Cuántos creen que el antiguo pacto era bueno, pero Cristo vino a mejorarlo? El Señor vino a mejorarlo. Entonces Dios me hizo para usted un ministro competente. ¿Y qué significa la palabra competente? Idóneo. Por eso cuando usted viene aquí a la iglesia a buscar una palabra de Dios, usted viene con la expectativa de saber que usted se lleva una palabra del Señor, porque yo tengo algo de parte del Señor para entregárselo a usted. ¿Cuántos lo creen? Y eso que Dios te da aquí en la iglesia, tú lo aplicas en el trabajo, tú lo aplicas en la familia, tú lo aplicas en diferentes lugares. Lo que Dios te entrega aquí en la iglesia. Que Dios nos bendiga. Necesitamos ministros competentes, aptos, que tengan capacidades y aptitudes idóneos. Ahora, no quiero que pierda de vista cómo se reina a largo plazo. La base, temer a Dios, hacer lo recto y lo bueno ante los ojos de Dios para que te vaya bien. Yo quiero poner este pensamiento en ti. Si te está yendo mal, esfuérzate por hacer lo recto y lo bueno. Y tú tendrás la autoridad para reclamarle al Señor y decirle: Señor, he hecho lo bueno y lo recto delante de tus ojos. Necesito que me vaya bien. Ahora, ¿cómo se traduce el éxito en un hombre que hace lo bueno y lo recto? ¿Cómo se traduce? Porque de repente pensamos que solo es un buen deseo. Quiero mostrarle a través de la palabra, quiero que volvamos al libro de 2 de Crónicas 26:4. Dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Persistió en buscar a Dios en los días de chaparro, entendido en visiones de Dios. Chaparro es entendido en visiones de Dios. ¿Se acuerdan de Moisés cuando subió a la cumbre con Ur y Aarón y abajo estaba Josué peleando? ¿Se acuerdan de esa palabra?
estaba peleando contra Amalek, y dice que Moisés levantaba los brazos, y mientras Moisés levantaba los brazos, abajo Dios le daba victoria a Josué. Pero cuando Moisés bajaba los brazos, Amalek prevalecía contra Josué. Ganaba Amalek. Entonces la pregunta del millón: Zacarías, el hombre de Dios; Moisés, el hombre de Dios; Chaparro, el hombre de Dios, él puede hacer algo porque tiene algo de Dios. Yo tengo algo de parte del Señor para usted. Entonces yo levanto mis brazos y usted tiene victoria. Levanto mis brazos al cielo para que Dios nos dé la victoria. Si yo bajo los brazos, prevalece Amalek, símbolo de Satanás. Pero si yo levanto mis brazos al cielo, Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la bendición. Entonces, hay algo que solo el sacerdote puede hacer. Hay algo que Dios llama al sacerdote para que lo haga. Entonces, ¿por qué se cansaba Moisés y no se cansaba Josué? Porque la verdadera guerra no estaba abajo, estaba arriba. La verdadera guerra no estaba en la espada estaba arriba, en el monte, cuando estamos orando, cuando estamos clamando, cuando estamos atando demonios, cuando estamos declarando que Dios ate todo espíritu contrario, cuando estamos declarando que los cielos se abran, cuando estamos declarando que Dios desate una gloria mayor sobre la iglesia, una gloria mayor sobre Chile, una gloria mayor. La victoria, la verdadera guerra se vive arriba. Porque la Biblia dice que Moisés se cansaba y ahí estaba Aarón y Hur para levantarle los brazos. Que Dios nos bendiga. ¿Cuándo están recibiendo esta palabra? Volvamos a Segunda de Crónica. ¿Cómo se traduce el éxito de un hombre que es recto y bueno y que persiste en buscar a Dios? Aunque todo el mundo le dice, no, Dios no existe, no, él dice, voy a buscar a Dios. Y cuando lo buscó, Dios lo prosperó. La prosperidad no viene cuando tú eres bueno y recto. La prosperidad viene cuando tú eres bueno, recto y buscas a Dios. Amén. Escúcheme por favor. Versículo 6. Mira lo que dice la Biblia. Esto se está traduciendo en Hechos. Salió. Siempre Israel, le hicieron guerra a Israel. Siempre. Si usted lee la Biblia, generalmente siempre a Israel le buscaban la mocha. Le buscaban la pelea. Pero este rey, él salía a buscar la guerra. Diga conmigo, y salió. Peleó contra los filisteos. Primera cosa que yo veo cuando tú eres bueno y recto y buscas a Dios: no hay muro que te pare, que te frene, que te marque. No hay muro que pueda detener tu avance. Porque los muros, dice, rompió el muro de Gad. No solo el de Gad, rompió el muro de Jabnia y rompió el muro de Asdod, punto y coma. Edificó ciudades en Asdod y en las tierras de los, o sea, en la tierra de los enemigos. Este rey edificó ciudades. Entonces, te ponen muralla para que no avances. Te ponen muralla para frenarte. Pero cuando tú eres bueno, cuando tú eres una persona recta, cuando tú eres una persona que busca a Dios, ¿cuánto dice conmigo? No hay muro que me detenga. Nadie podrá detener el avance. ¿Cuánto lo creen eso? Amén. Voy a romper los muros. Versículo 7.
Dios le dio ayuda contra los filisteos. Los filisteos siempre fueron los enemigos de Israel. Y hay enemigos que solamente si Dios no te ayuda, jamás vas a poder derrotarlo. Pero si Dios te ayuda, vas a poder derrotarlo. ¿Cuánto dice conmigo? Dios me va a dar ayuda. Declárelo fuerte, Dios me va a dar ayuda. Hay enemigos que solo se derrotan con la ayuda del Señor. Amén, hermanos. Solo. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué luchamos? ¿Por qué nos desanimamos? ¿Por qué tenemos problemas? Porque necesitamos de la ayuda de Dios. Y la ayuda de Dios viene para gente recta, buena y que persiste en buscar a Dios. Dios te da ayuda. Cierra los ojos para no mirar a nadie. Dios te va a dar ayuda. ¿Cuántos lo creen? Si estás enfermo, Dios te va a dar ayuda. Si no tienes trabajo, Dios te va a dar ayuda. Si hay problemas matrimoniales, Dios te va a dar ayuda. ¿Cuántos creen en un Dios que nos ayuda? Que Dios nos bendiga. ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte al Rey de Reyes, Señor de los Señores? Los filisteos tenían paredes y él las rompía todas. Pero ahora había que enfrentarse a los árabes, a los amonitas. A los árabes y a los amonitas. Y para eso necesitamos la ayuda de Dios. Hay una gracia de Dios para derribar muros. Pero para derribar a los amonitas y a los árabes necesito de la ayuda de Dios. ¿Y cuántos creen que Él está dispuesto a dártela en esta mañana? Amén. Sigamos con el versículo 8. Estamos viendo cómo se traduce el éxito para mantener a largo plazo el reinado. Dieron los amonitas presente a Uzías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Cuando Dios te ayuda, lo que viene literalmente es que tú te haces altamente poderoso. ¿Por qué? Porque tú recibes la ayuda del Eterno, la ayuda del Todopoderoso. Amén. Sigamos. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Versículo 10. Asimismo, diga conmigo, asimismo, edificó torre en el desierto, diga desierto. Abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en Las Vegas, y viñas y labranza, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Él era un rey que tenía una capacidad extraordinaria, y esa capacidad venía porque era un hombre recto, un hombre bueno, y era un hombre que buscaba a Dios. Dios, murallas las rompía. Dios le daba ayuda contra los árabes, contra los amonitas. Era un hombre que tenía éxito en diferentes áreas. No era solo fuerte en un área, porque de repente tú y yo somos fuertes en un área, y los fuertes de un área somos débiles en todas las otras áreas. Entonces no se nota donde eres fuerte. Pero si tú eres recto y eres una persona buena, y si eres una persona, como dice la palabra, que busca a Dios, Dios te va a dar talentos, Dios te va a dar dones, Dios te va a dar gracia. Entonces tú vas a ser bueno en diferentes áreas, siendo rey, abriendo brecha, derribando las murallas, peleando contra los árabes, peleando contra los amonitas, trabajando la agricultura, abriendo cisternas en los desiertos. Una capacidad extraordinaria. Póngase de pie un minuto, póngase de pie. Repita conmigo: Señor Jesús, lo que yo vengo a buscar a esta iglesia es algo de parte de Dios. Necesito a Zacarías,
Necesito un pastor que me dé una palabra y que esa palabra sea una realidad en mi vida. Donde me pongan murallas, esas serán derribadas. Dios me va a ayudar, porque mientras yo esté con Zacarías, yo voy a tener éxito en todo lo que emprendas. Y yo te doy gracias, Señor, porque voy a salir de este lugar con dones, con talentos, con el favor y con la gracia del Dios Todopoderoso. Amén. Tomen asiento, por favor. ¿Dónde estaba el éxito de Uzías? Diga conmigo, Zacarías. Mientras Uzías era guiado por Zacarías, Dios bendecía a Uzías, al rey. Hay una separación entre Estado e Iglesia. En Chile, la separación de Estado e Iglesia fue en el año 1925. Se separó el Estado de la Iglesia Católica. Separados. La pregunta es, ¿cuál es la voluntad del Señor? ¿Separado Iglesia, Estado, o estar junto Estado e Iglesia? Porque si uno ve esta palabra, aquí vemos al rey, diga conmigo, Estado, Zacarías, Iglesia. Estamos tratando de entender cómo mantengo a largo plazo los sueños, los anhelos de mi vida. Entonces, en la gran mayoría de los países está la separación Iglesia-Estado. Pero si uno se pregunta, ¿cuál es la voluntad del Señor? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que haya una separación entre Estado e Iglesia. Si uno se da cuenta, de acuerdo a esta palabra, Zacarías, que representa a la iglesia, estaba al lado del rey. ¿Qué es lo que hacía Zacarías? ¿Cuál era la responsabilidad de Zacarías? Decirle al rey cómo enseñarle a temer a Dios. A temer a Dios. Si el Estado no tiene a Zacarías, me transformo en un Estado laico, en un Estado que no cree en Dios. Porque no está Zacarías, porque Zacarías es el que me tiene la relación con Dios. Entonces, cuando uno ve todo esto, que no hay muralla que se resista, cuando uno ve todo esto, que ni los árabes ni los amonitas pueden frenar el avance, el desarrollo, el crecimiento de Uzías, pienso que ha sido un error separar. Pero gracias a Dios, en el pensamiento de Dios, y lo dice Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 6, dice: los hice reyes y sacerdotes para Dios. Usted ve ahí dos figuras, rey y sacerdote. Entonces Juan, en la isla de Patmos, él recibe la revelación y él dice: nos hizo, no nos va a hacer, nos hizo rey y sacerdote para Dios. O sea, que en usted y en mí están esas dos capacidades: sacerdote de mi casa, sacerdote de mi familia, sacerdote de mis hijos, rey en la empresa, rey haciendo los negocios, rey conquistando. Usted tiene esas dos capacidades en usted, porque Dios nos dio rey y sacerdote. Usted y yo somos reyes y sacerdotes. ¿Cuántos lo creen? ¿No está muy convencido? Pongamos Apocalipsis 1:6. Mire lo que dice la Biblia. Después volvemos a Crónica. Nos hizo, diga conmigo, nos hizo. ¿Nos va a hacer? ¿O me hizo? ¿Me va a hacer? No.
Me hizo. ¿Y qué me hizo? Sacerdote primero y después rey, o rey y sacerdote. Cuando hablo de hombre, hablo de mujer en la Biblia. Entonces Dios te hizo rey y sacerdote. Entonces tenemos esas capacidades para ser rey y sacerdote. ¿Cuándo dice conmigo? No solo soy sacerdote, también tengo que conquistar, también tengo que avanzar, tengo que desarrollarme, tengo que crecer. Amén. Le estoy predicando a reyes y sacerdotes. Volvamos a Segunda de Crónica, me quedan 8 minutos. Segunda de Crónica 26. Vámonos al 10, ahí quedamos. Asimismo edificó torre en el desierto, abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados. Así en la Cefela como en Las Vegas, viñas, labranza, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Versículo 11. Vea cómo se traduce la bendición de Dios. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jeiel, escriba, y de Masías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Versículo 12. Todo el número de los jefes de familias, valientes y esforzados, eran 2600. Versículo 13. Bajo la mano de esto estaba el ejército de guerra, 307.500 guerreros, poderosos y... ¿Cuántos creen que Dios te da un ejército fuerte, poderoso? Amén. Para ayudar al rey contra los enemigos. O sea, cuando tú eres una persona, cuando yo soy una persona buena, correcta y que busca a Dios, Dios te lo da todo. Dios te entrega todo. Dios te entrega todo. 52 años reinó. Se mantuvo durante 52 años. ¿Por qué? Porque estaba Zacarías, el profeta. Cuando tú y yo nos alejamos de Dios, lo primero que hacemos, nos alejamos de la iglesia. Ese es el primer síntoma. Nos alejamos de la iglesia. No queremos a Zacarías. No queremos que nos enseñen a temer a Dios. Entonces yo me alejo de la iglesia. El problema es que cuando yo me alejo de la iglesia, me debilito. Pero si yo me acerco a la iglesia, me fortalezco. Entonces yo necesito a Zacarías. Yo necesito un pastor que ore por mí. Yo necesito un pastor al cual pueda decirle: pastor, ore usted por mí. Necesito a Zacarías. ¿Para qué? Para que Zacarías me enseñe a temer y amar a Dios. Temer y amar a Dios. Para eso necesito a Zacarías. Para que a través del hombre de Dios yo pueda ser edificado, exhortado y consolado. Si lo aplicamos a una vida normal suya, mía, usted trabaja, usted tiene una profesión, usted se esfuerza, usted tiene ánimo, usted tiene que luchar en una sociedad competitiva y usted ha avanzado. Pero si usted se toma de esta palabra y dice: yo voy a ser una persona recta, voy a ser una persona buena porque quiero que me vaya bien, voy a buscar a Dios, Dios se va a encargar de darle ayuda. Dios se va a encargarle de ayudarle. Dios se va a encargar de ayudarle. Y lo que usted y yo necesitamos, que Dios nos ayude. Amén. Porque con la ayuda de Él vamos a lograr lo que humanamente no podemos lograr.
Con la ayuda de Dios vamos a alcanzar lo que de manera humana no podemos alcanzar. Necesitamos la ayuda de Dios. Y yo declaro en esta mañana aquí en la iglesia y a través de aquellos que nos escuchan a través de la radio, Dios nos va a ayudar. Dios te va a ayudar. ¿Cuántos lo creen? Dios va a ayudar a Chile. Dios va a ayudar a nuestra nación. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¡Ey! Dios me va a ayudar. Tenemos capacidades, tenemos estudios, tenemos títulos, pero necesitamos la ayuda de Dios. Amén. Para que logres lo que de manera humana no se puede lograr. Para que alcances lo que de manera humana no se puede alcanzar. Para que llegues donde de manera humana no se puede llegar. Necesitas la ayuda del Señor. Le tengo una buena noticia. El Dios de ayer es el Dios de hoy. Así como ayudó a Uzía, Él te quiere ayudar a ti en esta mañana. Y quiero que te vayas de esta iglesia al terminar la reunión diciendo: Dios me va a ayudar. Dios me va a ayudar. Dios me va a ayudar. ¿Cuántos lo creen? Vámonos al versículo 15. Versículo 15. Ya estoy terminando. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió, diga conmigo, lejos. Porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse. ¿Por qué necesitamos la ayuda de Dios? ¿Por qué necesitamos la ayuda de Dios? Para hacerte poderoso. ¿Cuántos quieren que en las áreas donde usted se desarrolla, usted pueda ser poderoso? La única manera es que Dios nos ayude. Diga, Dios nos ayude. Dígalo fuerte, Dios nos ayude. Porque fue ayudado maravillosamente. Yo declaro esta palabra sobre tu vida. Dios me va a ayudar maravillosamente hasta hacerte poderoso. Diga conmigo, pero. Versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Qué le pasó a este rey? Que cuando ya fue fuerte, que cuando ya era grande, que cuando ya era poderoso, se enalteció su corazón. Y a veces te pasa a ti, me pasa a mí, sin ser nosotros poderosos, sin haber alcanzado cosas grandes, tú y yo nos enaltecimos. Nos ponemos soberbios, orgullosos, sin tener nada. Este era el más grande de todos. La Biblia dice que antes de la caída viene la soberbia. Antes de la caída. No viene caída así de repentina y te caes, sino que primero a ti y a mí nos viene primero la soberbia. Entonces, tú y yo tenemos que preocuparnos cuando nuestro corazón se enaltece. Entonces tú tienes que ser sabio y decir: Señor, ayúdame, perdóname, porque me estoy poniendo soberbio. Porque sé que después de la soberbia viene la caída. Cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su propia ruina. No lo destruyó Satanás,
no lo destruyeron sus enemigos, se destruyó solo. Se destruyó solo. Un hombre que había tenido todo, un hombre que había alcanzado insospechable todo lo que había alcanzado, pero se enalteció para su propia ruina. ¿Y dónde pecó? ¿Pecó afuera? ¿Pecó adentro de la iglesia? Porque empezó a hacer cosas que no le correspondían. Porque solo el sacerdote era el que hacía el incensario. Él no pecó afuera, él pecó aquí adentro. Y tú y yo, conociendo la palabra de Dios, a veces pecamos nosotros aquí adentro. Y dice que se llenó de lepra, y le vino una lepra, y lo sacaron, y murió leproso. A quien más se le da, más se le demanda. A quien más se le da, más se le demanda. Esta mañana, al terminar esta palabra, Dios nos habla porque Él te va a engrandecer, Él te va a ayudar, pero no será para tu ruina, sino que vamos a aprender, vamos a comprender que Él nos va a llevar a lugares de honra, Él nos va a llevar a lugares de privilegio. Lo que yo jamás puedo hacer, alejarme del sacerdote, alejarme de Zacarías, alejarme de la iglesia, porque eso es lo que me tiene conectado con Dios. Porque Zacarías tiene algo que entregarme de parte de Dios. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. ¿Cuánto recibieron esta mañana la ayuda del Señor? Yo necesito la ayuda del Señor. Tú necesitas la ayuda del Señor. Y vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga en esta mañana. Amén. Quiero que ore conmigo. Señor Jesús. Señor Jesús, esta mañana quiero darte gracias. esta mañana quiero darte gracias Por la palabra que hemos recibido. por la palabra que hemos recibido. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Me he alejado de Me Zacarías. he alejado de Zacarías. Me he alejado de la Me he iglesia. alejado de la iglesia. Pero en esta hora Pero en esta hora tú me estás tú desafiando me estás desafiando a que haga lo recto, a que haga lo recto, a que haga lo bueno a que haga lo bueno y que te busque. y que te busque. Y el resultado Y el resultado va a ser maravilloso, va a ser maravilloso, va a ser grandioso, va a ser grandioso, porque Dios me va a dar ayuda. que Dios me va a dar ayuda. Dios me va a ayudar. Dios me va a ayudar. Dios me va a levantar. Dios me va a levantar. Dios me va a hacer camino donde no hay camino. Dios me va a hacer camino donde no hay camino. Voy a llegar donde humanamente jamás Voy a llegar donde humanamente jamás habría pensado llegar. habría pensado llegar. Voy a entrar en un nivel Voy a diferente. entrar en un nivel diferente. Voy a entrar en una etapa nueva. Voy a entrar en una etapa nueva. Voy a entrar en una etapa nueva. Voy a entrar en una etapa Y en nueva. el nombre poderoso de Y en Jesús, el nombre poderoso de Jesús, yo declaro en esta yo mañana declaro en esta mañana que tuyo es el reino, que tuyo es el reino, que tuyo es el poder tuyo es el poder, y que tuya es la gloria. tuya es la gloria. Y en el nombre de en el Jesucristo nombre de Jesucristo declaramos en esta mañana declaramos en esta la mañana ayuda divina de la Dios. ayuda divina de Señor, ayúdame. Dios. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Ayuda a mis hijos. Ayuda a mis hijos. Ayuda a mi familia. Ayuda a mi familia. Ayúdame en el trabajo. Ayúdame en el trabajo. Ayúdame en la empresa. Ayúdame en la empresa. Señor, yo necesito de tu ayuda. Señor, yo necesito de Señor, tu yo ayuda. necesito que tú me ayudes Yo maravillosamente. necesito que tú me
me ayudes maravillosamente. En el nombre poderoso de En el Jesús, nombre poderoso declaramos en esta mañana, declaramos en este me voy a voy a esforzar esforzar por ser una persona correcta. por ser una persona correcta. Voy a ser una persona buena. Voy a ser una persona buena. Te voy a buscar como nunca. Voy a buscar como nunca. Y la Biblia Y dice la Biblia dice que mientras persistió en buscar a Dios, que mientras persistió en buscar a Dios, Dios lo prosperó. Dios lo prosperó. Dios lo bendijo. Dios lo bendijo. Y esta palabra, Y esta palabra, yo la voy a vivir, Señor. yo lo voy a vivir, Señor. Yo voy a vivir esta palabra. Yo voy a vivir esta palabra. Por cuanto tú me has traído en esta mañana ¿Cuánto tú me has traído esta mañana para recibir esta para palabra. recibir esta palabra? La fe viene por el oír la La palabra. fe viene por el oír la palabra. Una fe basada en el conocimiento de tu palabra. Una fe basada en el conocimiento de tu palabra. En el nombre poderoso de En Jesús. el nombre poderoso de Jesús. Ayúdame, Ayúdame. ayúdame Ayúdame en esta mañana. en esta mañana. Amén Amén. y amén. Levantar mis manos. Quiero levantar mi voz. Ofreciendo a ti mi vida. En santidad de amor. Y Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Y me postro en tu presencia. Hijo de Dios, y recibe hoy y toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, y recibe hoy y toda la gloria, la honra y honor. Y quiero levantar mis manos. Y quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad de amor. Mi Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Y me postro en tu presencia. Quiero adorar.
atribuimos la gloria. A ti atribuimos la gloria. A ti atribuimos poder y majestad, y santo es La última. el Señor. A ti atribuimos la gloria. A ti atribuimos la honra. A ti atribuimos poder y majestad, y santo es el Señor. Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí, con su sangre me ha lavado, su poder me ha transformado. A Dios sea la gloria. Vamos. Por lo Vamos, que Chile. Él ha hecho en mí. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí, oh, con su sangre me ha lavado.